Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Otras Voces aquí en Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a esta conexión donde ustedes verán entrevistas para que ustedes saquen sus propias conclusiones, para que ustedes tengan más elementos para los respectivos debates ahora que nos hemos hecho tan políticos en las casas, en los grupos de amigos y todo lo demás. Entonces es importante tener insumos para poder discutir, no solamente lo que nos dicen los medios, sino también lo que nos dicen los expertos. En este caso tenemos la presencia de Hugo Ortiz, quien es politólogo, graduado en la Argentina, de lo que tengo entendido, y justamente por eso queremos conversar con él sobre el caso argentino y una comparación, aún así, con el caso ecuatoriano. Pero obviamente por la coyuntura también vamos a topar el tema, un poco el tema boliviano. Muy buenas tardes, Hugo, bienvenido a Hoja de Ruta Radio. Buenas tardes con todos los radioescuchas. Un gusto estar aquí en este medio de comunicación. Chévere, cuéntanos, ¿crees tú que hay bueno, se suponía antes del tema Bolivia, de que había un renacer del progresismo acá en América Latina, o esto era solamente el caso específico de Argentina? Sí, a ver, es que hay dos cosas acá. El caso argentino como tal tiene matices. Por ejemplo, vemos a un Macri. Tenemos un Macri presente en la realidad argentina como tal. Entonces, eso fue un poco disruptivo para el lado progresista, se podría decir. ¿Por qué? Porque Macri, en el caso de Argentina, gana la oposición, gana Macri. En el caso de Ecuador, no fue así. En el caso de Bolivia, se mantiene Evo. Nunca hay un cambio. Entonces, en el caso argentino como tal, gana Macri, gana la oposición, gana el proyecto de la oposición argentina, y este proyecto obviamente tiene connotaciones: crisis económica, FMI, una deuda impagable, pobreza. Me parece que está en un 35.7% de la pobreza. Se estima que para finales de año estará en 40% de pobres. Un caso espeluznante, la verdad. Así que creo que todo esto permitió en Argentina el regreso de la izquierda. Ahora, ¿cómo regresa la izquierda? Antes que nada, hay una particularidad. En Argentina hay algo que se llama peronismo, que es como un gran paraguas de donde están varias facciones de izquierda, ¿no es cierto? Están facciones kirchneristas, están facciones anti-kirchneristas, están facciones un poco de extremo también. Lo que pasa o lo que sucede es que hubo la posibilidad de unificar la izquierda en el frente de todos. Un caso importante de esto se podría decir que fue la candidatura de Randazzo en el 2017, que va para el Senado y compite contra Cristina, ¿no? Florencio Randazzo compite contra Cristina, gana Cristina en la provincia de Buenos Aires para el Senado. ¿Y quién era el jefe de campaña de Randazzo? Era Fernández. Ya. ¿Ya? Entonces es interesante esto. ¿Por qué? Porque se puede denotar que la unidad de la izquierda no pasa por una unidad kirchnerista como tal, pasa por una unión de diferentes facciones que se oponen al neoliberalismo de Macri. Entonces, ¿qué pasa? Se une, por ejemplo, Fernández a la presidencia y Kirchner a la vicepresidencia, ¿no es cierto? Cristina Kirchner. ¿Qué más hay ahí? Está Massa. Massa es del Frente Renovador, que también forma parte del Frente de Todos. El Frente Renovador es un frente anti-kirchnerista que se opuso en el Senado a las políticas de Cristina. Se opone a Cristina y es más. Muchos de los legisladores, muchos de estas facciones que forman el Frente de Todos hoy en día, aprobaron los allanamientos a las propiedades de Cristina. Muchos gobernadores lo aprobaron también, entonces... Pero ¿cómo entiendes entonces eso de que de esa unión ahora? O sea, tan terrible el escenario macrista en este caso, claro, como para que enemigos políticos hoy estén en un frente que se llama Todos y que obviamente van a gobernar ahora los dos Fernández, pero, o sea, siempre habrá como esa duda, por ejemplo, con el movimiento de Massa, ¿no? Claro, a ver, por ejemplo, Massa, a ver, sí. Lo que pasa ahora con el Frente de Todos, hay diferentes hegemonías, hay diferentes cabezas visibles que se disputan el poder dentro del Frente de Todos. Tanto Fernández como Cristina son
dos referentes que estuvieron opuestos y ahora están unidos, que se disputan también el poder, ¿ya? Y no solo ellos, está Massa, bueno, están varios. El asunto acá, y aquí quiero un poco ponerlo en contraposición con el caso boliviano, es que acá fue el macrismo, la crisis generada por el macrismo, hablamos de una crisis bastante fuerte e importante, que permitió el auge de la izquierda, el regreso de una izquierda unificada. Hay una ley, una cuasi ley, que es que cuando la oposición está fragmentada, el oficialismo está unido. Y cuando el oficialismo está fragmentado, la oposición se une. ¿Ya? Ya. Esto pasa en Argentina. El macrismo se fragmentó. Ya se fragmentó con lo Se que pasó en fragmentó. Bolivia ahorita. Se fragmentó Eso es lo aún que hemos más. visto, que la UCR ya, La UCR ya se exacto, va. apoya a Morales y dice, ¿saben qué, señores? Esto sí fue un golpe de Estado. O sea, lo dice tal cual. Acá el asunto cambia. Cambia en Bolivia, ¿por qué? Porque no hay un macrismo, no hay un proyecto opositor que gana. Al contrario, se mantiene Evo y eso, en cambio, es el efecto inverso. Permite el renacimiento de una ultraderecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es Camacho, por ejemplo, en Bolivia? Camacho es el Bolsonaro boliviano. El tipo saca la Biblia, saca imágenes de Dios y lo que sea, y es un tipo racista. Pero él no es etcétera. un tipo que participa en las elecciones, o sea, ¿No? él es un tipo que asoma ante el silencio de Mesa, porque Exacto. si Mesa se quedaba callado, o sea, no había otro actor, entonces Evo, pues obviamente ganaba las elecciones y no pasaba nada. El asunto es que ahora con el, con el aparecimiento de este caballero, entonces viene como que a resurgir ese sentimiento de racismo que estaba ahí en Bolivia, no es que se ha acabado. No, la ultraderecha surge en respuesta a una izquierda que se mantuvo mucho tiempo en el poder. Ahora hay que tener en cuenta algo, y tal vez aquí voy a ser un poco crítico con la izquierda. Lo que no vieron estos líderes que, bueno, desde España les dicen hiperpresidenciales, yo les diría líderes dominantes porque tienen otra connotación. Lo que no pudieron ver o no pudieron entender es al electorado. Hay algo que se llama crisis de legitimidad o crisis de representación política, que es que la gente, el electorado, se cansa de la misma forma de hacer política de los líderes, de la misma manera en la que se mantuvieron las instituciones políticas, etc. Entonces, esa erosión permitió el regreso de la oposición, que en la mayor parte de los casos fue de derecha, y viceversa. La erosión, que es mucho más rápida, por cierto, ¿no? La erosión del neoliberalismo es fugaz, o sea, es tan rápida que permite rápidamente una recomposición de las fuerzas políticas de izquierda. El caso de Argentina es esto. Veamos Brasil qué pasa, porque Brasil también es esto. Hay un agotamiento tanto de Lula como de Dilma y sobreviene Bolsonaro. Pasa lo que pasó en Bolivia. Pero ahí, El candidato ideal era Moro, ya, ¿no es cierto? Le desplazan a Moro y le suben a Bolsonaro. ¿Quién es ya. Bolsonaro? Es un ex militar. Sí, pero a ver, ahí yo podría discrepar un poco porque diría que en Brasil se utilizaron otras tácticas como para desgastar al tema de Lula y de Dilma, ¿no? A Dilma con el impeachment anterior y con Lula con las acusaciones que al parecer no van por buen camino porque ya se están dando otras cosas. Dilma? Porque les quita espacios de poder al PMDB. Primera cuestión, y baja las tasas de interés de los bancos. Estamos hablando de un Brasil que era una potencia mundial en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando que lo que hace ella es quitar un poder a la facción opositora de derecha, que es el PMDB, el de Temer, el de Bolsonaro, etcétera, y dar más a la gente. ¿Ya? Entonces, acá también juegan un rol importantísimo los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales, tanto en Brasil como en Argentina, Brasil Globo, en Argentina Nación, Clarín, etcétera. Acá, Teleamazonas, La Posta, si se quiere. Ecuavisa. Son medios que imponen verdades creadas o cómodas para el poder. ¿Ya? Entonces, no es que lo que nos informan es la verdad como tal, no. Son verdades instituidas, creadas para beneficio de sus intereses aliados al poder. Entonces, y eso creo que se evidenció más que nada en el paro nacional. Mucha gente, hubo un boom de gente que empezó a abrirse cuentas de Twitter, o seguir a medios digitales, para empezar a enterarse de lo que pasaba. O sea, mientras Teleamazonas pasaba Bob Esponja,
un maratón de Bob Esponja, la gente estaba matándose afuera. Es simple. Entonces, volviendo al tema, Argentina tuvo una reconstrucción de las fuerzas políticas de izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda como tal, se une frente a un macrismo que estaba fragmentándose, tanto en popularidad, tanto en credibilidad, como tanto en las facciones que la apoyaban. ¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en el legislativo de Argentina? Sí es cierto que al menos los primeros 2 años, muchos congresistas y senadores, especialmente Pichetto en el Senado, que después va a ser el vicepresidente o candidato a vicepresidente de Macri, que era del PJ, del Partido Justicialista, que es peronista, empiezan a votar leyes en favor del oficialismo. Pero esto no se debe entender como traición. Al contrario, lo que hacen es dar gobernabilidad, porque recordemos que Argentina es un país federal en donde los gobernadores tienen mucho poder. Tienen poder, claro. Ahora, aquí en el Ecuador estamos, si bien es cierto, no es el mismo escenario, porque acá diríamos que ganó el continuismo, o esa era la idea. Claro que es más complicado. Sí, es más complicado porque este viraje a la derecha, por ejemplo, hoy mismo con este caso de que ya Evo Morales, por ejemplo, que estamos viendo en estos momentos que aterriza allá en México, Evo Morales en el 2017 estuvo aquí presente en esa posesión simbólica en Cochasquí, donde se le recibió con los brazos abiertos. Lenín Moreno inclusive le hizo hasta un homenaje acá, y resulta que ahora hasta le niega el espacio aéreo para que pase el avión. O sea, esas son las cosas que no entendemos. Pero, ¿cómo entender este viraje de un actor político como Lenín Moreno hacia la derecha, hacia totalmente todo lo contrario? ¿Qué vendrá después? O sea, con este desgaste que está teniendo ahora Lenín Moreno. Lo que pasa es que aquí en Ecuador hay un panorama peculiar. Y eso también es un poco parte de lo que creó el personalismo de Rafael Correa, porque Rafael Correa, si bien es cierto fue un líder dominante, desmovilizó a mucha de la izquierda. Muchas facciones de la izquierda se desmovilizaron, facciones reales me refiero, las pocas que habían se desmovilizaron y casi desaparecieron en muchos aspectos. Cuando sube Lenín Moreno, hay que considerar que aquí no hay un peronismo primero, o sea, no hay un paraguas de facciones de izquierda. Por lo general aquí la centro izquierda está más a la derecha que a la izquierda. No hay un peronismo, no hay facciones que puedan unirse como tal en una izquierda que pueda jugar o tal vez irse en contra de un poder constituido. No existe eso. ¿Ya? Entonces, en este escenario asume Lenín Moreno la presidencia, teniendo el dominio, bueno, no el dominio, sino teniendo a la izquierda completa bajo su mandato. Después se vira, obviamente. Se vira, Alianza País se parte en dos, se divide en dos. Eso fue, o sea, le obligó, diría yo, al oficialismo a pactar con la derecha en el legislativo para poder tener mayor gobernabilidad. Y los que se quedaron por fuera, los que se quedaron a la izquierda, por decirlo así, que era la bancada de la Revolución Ciudadana en este caso, se quedaron en minoría. O sea, no hay representación política de izquierda en el legislativo como tal. A eso me refería. Entonces, Lenín Moreno, en este punto, yo diría que es un precedente que está empezando a debilitarse. Sus recursos de poder empiezan a menguar. La popularidad de Lenín Moreno está en el piso. ¿Qué le queda? Las Fuerzas Armadas y el Legislativo. Pero más allá de eso, legitimidad no tiene. Claro, es que se ven los números y los números están súper bajos. O sea, yo hasta ahora no entiendo cómo un presidente con esos números esté manteniéndose en el poder. Se mantiene porque tiene recursos de poder suficientes. ¿Cuáles tiene? Tiene las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y, obviamente, el Legislativo. Y los medios de comunicación. Las instituciones, los medios de comunicación. O sea, a nivel de lo elitístico, se podría decir, está posicionado bien. Pero a nivel popular, no. Ahora, ¿qué pasa? A ver, si vamos a analizar el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia, el comandante de las Fuerzas Armadas le dice a Evo, le recomiendo que renuncie.
Acá las Fuerzas Armadas dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a defender el orden instituido. Y es más, estábamos en guerra, supuestamente, Exacto. ¿no? Entonces, a ver, antes que nada se supone que las Fuerzas Armadas no pueden tomar un rol político. No Está son prohibido. deliberantes. Exacto, no deberían ser deliberantes y lo hicieron en Bolivia y acá también hasta cierto punto. Claro, lo hicieron porque esa forma de Sí, portarse acá es si vamos igual, a ¿no? analizar, por ejemplo, el paro nacional, hay protocolos que no se siguieron. O sea, hay cuestiones ahí de fondo que valdría analizarlas también un poco más a profundidad sobre qué protocolos se siguieron y por qué lo hicieron. Si bien es cierto, está en la Constitución que las Fuerzas Armadas entran cuando la policía ya no puede contener a las manifestaciones, también hay una normativa, tanto internacional como nacional, a la que deben sujetarse y que no la supieron aplicar al 100%. Ahora, ¿cómo entender a los actores políticos ecuatorianos, por ejemplo? Cuando estuvimos en el paro acá en Ecuador, hubo los actos de vandalismo y todo el mundo se quejaba del vandalismo. Y Bolivia, Y en Bolivia queman la casa de los políticos del MAS y resulta que ahí todos callados. Lo mismo en el hecho de que, por ejemplo, le dicen que Evo Morales no acató un referéndum en el 2016 y que torció totalmente la constitución para beneficiarse de una nueva candidatura. Pero acá no sucedió lo mismo con el transitorio, no torció la constitución para dejarnos ahora sin Estado de Derecho. claro, y si vamos a ver, la misma CONAIE apoya la consulta popular, ¿no? O Ajá, sea, bueno, el asunto pasa por varios filtros. En primera instancia, en Bolivia, las protestas de la oposición, de la derecha, sí fueron violentas. O sea, vemos lo que han hecho. Fueron a casas, fueron a la casa de Evo, destruyeron el lugar y todo, y ahí sí está bien, ¿no? Ahí no pasa nada. Bolivia despertó. Acá, en cambio, no. Acá sí, o sea, la manifestación fue violenta, estuvo mal, lo que sea. Hay algo que se llama dominación cultural, para que se entienda un poco mejor esto. La dominación cultural es cuando los medios de comunicación o los informantes que están ahí en el devenir de la política dicen tal o cual cosa o crean verdades a su conveniencia, lo crean en base a las élites que gobiernan. Es decir, siempre las élites que están por encima crean verdades que les son convenientes al poder central. En este caso, las verdades de Bolivia son estas, ay, sí, Bolivia despertó. La verdad de Ecuador, creada por los medios de comunicación hegemónicos, es, bueno, fue violencia, fue un paro que dejó estragos en la ciudad y lo que sea. Y es más, mucha gente se aboca a decir, bueno, es que pobres militares, pobres policías, pero hubieron 10 muertos indígenas o manifestantes, porque no todos fueron. bueno, ya van 11, ¿no? Claro, ya van 11. Ya van 11, no sabemos de 80 personas que no sabemos qué pasaron. Y o sea, un análisis de cuántos heridos tienen los manifestantes, son mucho más que los policías. Claro. Ojo que, no, a ver, no digo que todos los policías estén mal, no, al contrario, también son seres humanos, hay que respetar sus derechos humanos y todo. Pero a lo que estoy atacando más que a la fuerza policial es a la represión estatal, porque a fin de cuentas los policías y los militares cumplen una función. Exacto, que es defender el orden. Y ahí también hay como, digo yo, analizar un tema. El manifestante va con una piedra, ¿ya? Y la policía está con uniforme, está preparado con buenas cosas para protegerse y con un arma que dispara por eso es importante respetar bombas. Los protocolos internacionales y nacionales. Hay lo que se llama el uso progresivo de la fuerza. Exacto. ¿Cierto? El uso progresivo de la fuerza te dice que, bueno, ¿saben qué? Como son policías y militares y fuerza pública, deberían primero entablar un diálogo. Si no hacen caso, bueno, o sea, progresivamente vamos a ir como que disuadiendo esa violencia. No podemos a la patada lanzar bombas lacrimógenas o reprimir. Y eso fue lo que pasó en muchos de los casos. Y no lo digo, no, o sea, hay videos, hay pruebas en las cuales los manifestantes quieren hablar con la policía y ellos arremeten con bombas lacrimógenas. Claro, pasó en la asamblea, claro, ¿no? De que hubo violencia, hubo violencia. Por supuesto. Desmedida, hubo violencia desmedida. Pero ahí digo yo, ¿cuál protesta ha sido pacífica? O sea, los derechos se ganan en la protesta y ninguna protesta es pacífica. Y si vamos a creer que la Revolución Francesa se hizo con palanquetas de pan, estamos equivocados porque no es así. Así es. Las revoluciones, las protestas, las manifestaciones
tienen su grado de violencia, porque estamos protestando contra algo. Por lo general, las protestas son siempre contra el poder central que instituye leyes, normas o que instituye ciertos decretos que perjudican a la mayor cantidad de gente. En el caso de Bolivia, lo que me preocupa muchísimo es que hay un auge de la ultraderecha en este momento. O sea, sí es cierto que Mesa se queda callado, pero quien le toma la posta es Camacho, y Camacho representa un peligro. O sea, los mismos militares o las fuerzas policiales que rezan antes de reprimir a los manifestantes ya me dejan pensando en lo hicieron acá también, ¿no? Acá también lo hicieron. Acá también lo hicieron y parece que eso es un movimiento, claro, parece y yo creo que no está mal, o sea, cada quien puede tener sus creencias, está bien, se respeta muchísimo, pero cuando reprimimos en función de la religiosidad o del carácter religioso, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una, o sea, de casi un extremismo represivo. Y eso está mal, en todo sentido está mal. Bolsonaro, ¿qué hizo? Lo mismo. Bolsonaro es un ex militar que se ampara en la figura de Dios para hacer todo lo que está haciendo, para decir todo lo que dice. O sea, estamos yéndonos hacia el fascismo en democracias que funcionaban. Y ojo que esto no es una cuestión económica, ¿no? Si vemos los índices de Bolivia, Bolivia crece en los últimos 13 años un 327% en su PIB. Estaba en una de las mejores economías de Latinoamérica, si no es la primera o la segunda. Y, por ejemplo, se pronosticaba que su crecimiento económico iba a estar en alrededor de un 3.9% para este año. Iba a crecer, según un informe del mismo FMI, ojo, iba a crecer alrededor de un 3.9%. Casi 4%. Casi 4%. O sea, iba a ser el país que más crecía en la región. O sea, lo preocupante es eso, ¿no? Que la ultraderecha asoma en América Latina. Y, por ejemplo, en el caso boliviano, si bien es cierto hay un informe de la OEA que habla de irregularidades mucho menores a las irregularidades encontradas en la consulta popular de acá, y que también reza en el informe de la OEA, sin embargo acá no se gritó fraude, sino se aceptó el informe. Allá, una vez que Evo Morales sale de la presidencia, se supondría que la violencia se acabaría, porque ya, o sea, ese era el fin. Pero resulta que ayer el señor Quiroga también asoma en CNN y dice que ahora van por Nicaragua y Venezuela. O sea, la cosa no para ahí. Esto es una arremetida internacional y como que se da la vuelta a la tortilla, porque cuando atacaban aquí los vándalos, era pues una coalición del castrochavismo, pero ahora estamos viendo que las declaraciones propias de Quiroga y de Camacho son, ahora vamos por Venezuela y Nicaragua. Es el discurso que utiliza la ultraderecha, aupada por los medios de comunicación internacionales y nacionales, ¿no es cierto? O sea, es evidente. Quienes están a la izquierda, puede ser RT, puede ser Deutsche Welle, DW. Quienes están a la derecha, bueno, CNN, por ejemplo, medios de ese tipo, a nivel internacional. A nivel nacional también pasa lo mismo, hay una polarización. El problema es que estamos viendo la realidad en blancos y negros, y no debería ser así. Ya voy a eso. Quiero detenerme un poquito en lo que fue el informe de la OEA. En el último tiempo, por ejemplo, la OEA se ha parcializado un montón. O sea, no es un organismo supranacional imparcial, eso es evidente. Almagro ya ha hecho declaraciones un poco más hacia la derecha, parcializadas, cuando debería ser un poco más hacia lo real. Ahora, ¿qué dice el informe de la OEA? El informe de la OEA, en la conclusión final, dice, bueno, sí es cierto que Evo Morales pudo haber tenido más votos que Mesa, pero no daban los números para una primera vuelta en ganancia, ¿no es cierto? Yeah. Nunca dice que Evo estuvo por debajo, nunca dice, ¿saben qué? Se demuestra un fraude, no. Claro, no se lo dice dicen estadísticamente que de acuerdo a la veeduría que hicieron, los números no daban para ganar en primera vuelta. ¿Qué hizo Evo? Dijo, bueno, ¿saben qué? Hagamos elecciones, voy a cambiar a los miembros de la institución electoral y vamos de nuevo a elecciones. ¿Y qué dijo la oposición? No, gracias. Pero si desde el principio no quisieron ni la auditoría. Exacto. Entonces ahí está el meollo de todo, ¿no? Hay que decir, ¿no es cierto? Claro.
El asunto es que, al fin de cuentas, quien asumiría el poder hasta ahora en Bolivia debería ser la segunda vicepresidenta del Senado, que es de la oposición. Pero hasta ahora no se ha dicho nada. Hay un vacío de poder. Se supone que en la tarde se van a reunir, pero veamos, porque la mayoría también son senadores del MAS y los senadores del MAS no están. Entonces, ¿cómo van a dar quórum y ese tipo de Hay un cosas? vacío de poder en este momento en Bolivia. Entonces, la presión internacional sí aupó bastante en las manifestaciones y protestas sociales. A pesar de eso, siguieron las manifestaciones, siguió la violencia. ¿Y qué dijo Evo? Bueno, ¿saben qué? Yo ya me retiro, me voy, pero por favor, tengamos paz. Eso se llama responsabilidad social. Es algo que no lo hace ni Piñera, ni lo hizo Moreno. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, los matices están. La extrema derecha se posiciona, y aquí quiero también enfatizar esto, se posiciona en Bolivia porque hay un desgaste de la izquierda por bastante tiempo y esto posibilita que la ultraderecha se posicione. O que haya habido una caída presidencial, que sí fue golpe de Estado, porque o sea, muchos dicen que no fue. Bueno, sí fue. El presidente renuncia, los militares se meten en cuestiones ya de gobierno, manifestaciones, bueno, hay una caída presidencial. La policía se revela. La policía se revela, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Yo aquí veo dos escenarios. El primero es que tanto lo que la izquierda no pudo entender, que fue esta crisis de legitimidad que posibilitó el retorno de la derecha, como también un rápido y acelerado desgaste de las presiones de derecha. El caso de Bolsonaro y Macri son ejemplo de esto. Macri se desgasta y vuelve el frente de todos. Acá, ¿qué pasa con Lenín Moreno? Sí es cierto, acá es más difícil. ¿Por qué? Porque ganó un proyecto de izquierda que después se viró a la derecha. Entonces, creo que hasta este punto mucha gente ya reconoce a Lenín Moreno como alguien de derecha, aunque la mayor parte de gente es apolítica y no le importa la política. Pero creo que muchas de las personas que han participado ya en temas de debate, en temas ya de representatividad de la sociedad civil, se da cuenta que Lenin no es de izquierda. El proyecto que emprende es de derecha. Ahora, ¿qué pasa acá? Hay también un vacío de poder. ¿Por qué? Porque como no hay candidaturas, como no hay izquierda, Nebot se está llevando todo lo que puede. O sea, el Partido Social Cristiano, al ser de derecha, está pasando a ser izquierda diciendo, bueno, ¿saben qué? El FMI está mal. ¿Saben qué? No se debería subir los combustibles. O sea, él como que quiere capitalizar. Está nadando en su mar, ¿no es cierto? Exacto, o sea, está capitalizando los votos de esa casi izquierda que no sabe a dónde irse. Claro, aunque en el paro nacional sí tuvo un revés bastante fuerte, que fue, bueno, ¿saben qué? Los indígenas. A las declaraciones, sus errores. Y bueno, claro, aún así lo está intentando capitalizar. Sin embargo... ¿Y no le ves ahí a Lazo también que capitalice algo? Bueno, yo sé que él tiene un carisma no, es que yo creo de oso de peluche, ¿no? Pero la razón de ser de Lazo y de Creo estuvieron muy ligados a la razón de ser del correísmo. Lazo surge para hacer oposición a Rafael Correa. Sin Rafael Correa, sin Alianza País, Lazo también se va al piso. Ya. Y eso se demuestra en las últimas elecciones, o sea... Pero, y hay otra cosa, que Lazo está cogobernando, porque su bloque, creo, está pues apoyando en todo lo que pasa en la Asamblea. Cogobierna, pero no tiene tanta legitimidad como tenía. ¿Por qué? Si hacemos elecciones ahorita y elegimos candidatos, yo creo que muy poca gente votaría por los candidatos de Lazo para la Asamblea. Ya. Muy poca gente. Ya, entonces... Yo creo que aquí nos enfrentamos en un futuro al, ¿saben qué? Antes estábamos mejor. Es lo que pasó en Argentina. ¿Saben qué? Antes con Cristina estábamos mejor. Algo parecido ya nos sucedió a los ecuatorianos. Yo siempre les repito eso a los que les encanta estar con el Correa en la boca. Les digo yo, aquí teníamos a Velasco. Y a Velasco Ibarra por lo general le hacían lo mismo que le están haciendo a Correa. Le ponían juicios, le cambiaban la constitución, le hacían todo el sainete, el circo y todo lo demás. Y resultaba que llegaba el momento de elecciones y le iban a traer a Velasco en el exilio para que venga a ganar elecciones. Sí, pero el caso de Velasco, a ver, Velasco jugó tanto a la derecha como a la izquierda. Sí. Ya, o sea, al populismo, a todo lado. No tuvo una postura política. Sí, a ver, el caso de Correa,
yo no diría que es tan similar al de Velasco. Correa, si bien es cierto, fue un líder bastante dominante en su época porque tuvo un control casi total del Estado, en su mayoría desde el legislativo, porque había mayoría, etcétera. Eh, no creo que eso tenga que ver mucho con que Correa vuelva a competir en elecciones. Primero, porque dudo que le dejen. Ujú. Ya, es complicado que le permitan regresar a competir. Y segundo, porque o sea, al no ganar un proyecto de derecha, al no identificar un Macri acá, por ejemplo, no hay ese sinsabor de, ¿saben qué? Tal vez antes estábamos mejor. ¿Ya? Sí, es cierto que la gente se da cuenta que estamos, o sea, estamos recién a las puertas de sentir de verdad la crisis económica que se nos viene encima, pero decir que se necesita un Correa como tal, o que la gente quiere un Correa como tal para poder revivir a la izquierda, creo que no es tan así. No es tan así. ¿Por qué? En las últimas elecciones seccionales, ¿por qué gana Yunda? Las encuestas daban que una minoría quería a un candidato de Correa y una minoría quería un candidato anti-Correa. O sea, el discurso pro-Correa y anti-Correa se desgastó y gana Yunda, obviamente. ¿Ya? Si bien es cierto, Luisa Maldonado tuvo votos importantes, quedó segunda y el opositor, que en este caso era Montúfar, que es como un lazo pero seccional, eh, queda tercero. No se podría decir que como tal estamos, o sea, queremos un Correa. Ahora, ¿qué va a pasar? Posiblemente no queramos un Correa, pero posiblemente el candidato que apoye Correa, el candidato que Correa le dé el apoyo, pueda tener un caudal importante de votos. Porque o sea, va a haber este sentimiento del antes estábamos mejor, Estábamos antes había mejor. empleo, antes había educación, antes había un montón de cosas Antes había obras, por que se eso. están desarmando en este Ujú. momento. Claro que el discurso de la derecha siempre va a ser, bueno, saben que los De borregos, carreteras no vivimos. claro, exacto, pero las carreteras les diré que no solo es para pasearse, también dinamizan la economía, Por supuesto. dinamizan, o sea, el comercio y bueno, un sinfín de cosas más. Entonces, creo que sí, la presencia de Correa para las siguientes elecciones va a ser importante y creo, yo estoy casi seguro que se va a polarizar la elección entre el candidato que apoye a Correa y el que esté a la derecha, que en este caso estoy seguro que va a ser Nebot. Y puede, puede Y ser que se presente un outsider, una tercera vía. puede ser, aunque yo le veo difícil. A ver, ¿qué pasa en Argentina? Se presenta Labaña y Espert como tercera vía. Eh, Labaña no saca ni un 3%, me parece, y Espert un 1% por ahí, en las elecciones ya finales, no en las PASO. Entonces, las terceras vías, cuando hay líderes dominantes que se disputan el poder, casi no tienen mucho resultado. Y eso se dio cuenta en peronismo y por eso en todo el frente de todos inmiscuyeron a la mayor parte de facciones peronistas, ¿no es cierto? Está Massa, está el Frente Renovador, están varios ahí dentro del frente de todos, está Fernández, etcétera. Ahora, pero entonces tú no le ves acá una esperanza, por ejemplo, digo yo, ¿qué pasará con la CONAIE? Si ellos se quieren lanzar y quieren aglutinar a toda la izquierda, por ejemplo. Lo que intentó la CONAIE fue capitalizar el sentimiento popular de disgusto contra las políticas neoliberales que está aplicando Lenín Moreno. Ya. Pero una cosa es intentar capitalizar y otra cosa es hacerlo como tal. ¿Ya? Entonces, sí, es cierto, la CONAIE como que revivió con esto del paro. Sin embargo, yo no le veo futuro político en las elecciones presidenciales. Porque también yo creo que va a tener por ahí sus estigmas. Ayer conversábamos con Pablo Dávalos Uh -huh. y él nos explicaba la presencia de Lourdes Tibán en la mesa de la comisión. Sin embargo, yo digo, sí, está bien la explicación, ya nos están dando la explicación todo, pero como que a mí me quedó ese sinsabor de que por más que quieran desligarse de Lourdes Tibán, no lo van a poder hacer. Va a ser bien, bien complicado que estos líderes que ya se pasaron a la derecha puedan salirse de este movimiento de la CONAIE. Sí, es de eso y también creo que el factor económico va a jugar un rol fundamental en las próximas elecciones. Entonces, sí, posiblemente la CONAIE haya capitalizado algún tipo
perspectiva política haya capitalizado algún tipo no sé si de capital político. Sin embargo, a futuro, para competir en una elección presidencial, se necesitan más cosas que capitalizar el malestar de una protesta. Porque, ojo, que la protesta no solo fue de la CONAIE, fueron estudiantes, fueron amas de casa, fueron personas que estaban... Fueron los barrios, ¿no? Los barrios de Quito, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, la CONAIE quiso capitalizar esto, yo creo que no lo va a mantener o no va a poder mantener esta fuerza hasta el 2021. ¿Ya? Ahora, como decía, el factor económico va a ser importantísimo para las próximas elecciones. Tenemos un FMI, tenemos una crisis que se viene. La CONAIE lo intenta hacer por medio de Pablo Dávalos. Sin embargo, yo creo que para las elecciones presidenciales la situación se va a polarizar. Va a estar polarizada tal como pasó en Argentina y tal como va a pasar en Brasil. Y ahora, pero también vamos a tener una asamblea que va a ser diversa también, porque yo pienso que se van a presentar muchos candidatos, y en este caso, con el cambio del Código de la Democracia, que en estos momentos se está debatiendo en la asamblea, puede haber una diversidad de bancadas que no lleguen a obtener mayorías absolutas. Sí, eso es lo más probable, que en el legislativo muchas bancadas entren, muchos asambleístas tomen posesión. Sin embargo, habría que ver. ¿Por qué? Porque puede muy bien que se vote por varios partidos, como que puede muy bien que se vote por solo 2 partidos mayoritarios, que en este caso van a ser el partido, no sé, si es la lista 5 o quien sea que compita, apoyado obviamente por Rafael Correa y el partido del Nebot. Puede ser. ¿Qué pasa en Argentina, por ejemplo? En el legislativo, la mayoría de legisladores, hay 2 cámaras, Congreso y Senado, la mayor parte de los legisladores fueron tanto del Frente de Todos como de la Unión o la facción de Mauricio Macri, que es Juntos por el Cambio. ¿Ya? Entonces, sí, si bien es cierto, el Frente para Todos tiene un poquito de mayoría en el legislativo, también la facción del Frente de Todos por el Cambio tiene números bastante altos. Entonces también la elección en el legislativo se polariza. Como digo, todo depende. O sea, ahorita es muy pronto para decir quién va a ganar o quién se va a lanzar o cómo se van a capitalizar los votos, porque el electorado cambia todo el tiempo. El electorado cambia diariamente. De hecho, la mayor parte del electorado decide su voto unos minutitos antes de votar en las urnas. Entonces... Es lo que pasa acá en la alcaldía de Quito, donde teníamos encuestas que le daban el triunfo a Paco Moncayo, ¿no? Y se bajó totalmente. Las encuestas no son para predecir votos, las encuestas son para trabajar sobre los votos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, si creemos que porque una encuesta dice que Nebot va a ganar en el 2021, lo damos por sentado, estamos equivocados. Pero es que eso es lo que hacemos, pues por lo general. Eso hacen y claro, pero presentan como una verdad y el mundo dice, bueno, saben que hay que votar por el candidato ganador. Claro. Pero no es cierto, es manipulación. Terrible. Sí. Ahora, pero ¿qué pasaría si en este caso desaparece Compromiso Social? ¿Tú crees que también podría haber una aglutinación? Mira, yo estoy viendo que ayer también estuvo acá Javier Orti de Avanza, donde veíamos que ellos también están articulándose la izquierda democrática, y ellos no cierran las puertas, de lo que hemos oído de sus dirigentes, no cierran las puertas a ninguna persona que esté fuera, ¿no? Obviamente con sus acuerdos programáticos. A ver, a partir de la crisis de legitimidad, lo más sano es incorporar a candidatos que no hayan tenido pasado político. ¿Ya? Porque la gente dejó de creer en las instituciones políticas, dejó de creer en la política per se tradicional. Entonces, muchos de los candidatos creo que deberían ser gente joven, gente nueva, que no haya estado en ningún cargo político. ¿Ya? Esto para poder competir en las elecciones, o sea, para que se vea que hay una renovación y no son parte de la misma vieja política. Javier Orti, con Avanza, por cierto, un saludo a Javier Orti si me está escuchando. Lo conozco muy bien, fue mi profesor en una cátedra que me daba. Avanza tiene una muy buena estructura a nivel partidaria. A nivel territorial,
Que es lo que ha fallado casi todos los Sí, partidos, ¿no? sí. Yo creo que es interesante la idea de una unificación de la izquierda. Es interesante la idea porque es lo que pasó en Argentina, es lo que está pasando en muchos países sudamericanos. Sin embargo, la unificación de la izquierda implica también competir dentro de esa unificación por quién tiene más poder, por una hegemonía o por quién tiene más curules o por quién tiene más representatividad. Eso también es un reto que habría que asumirlo. Ya. La idea, sí es cierto, se está rearmando, Avanza también está rearmándose, hay facciones de izquierda que se están rearmando, eh, pero que se puedan juntar para competir, para mí es un poquito utópico, ¿no? Es un poquito utópico porque creo que cada partido, cada facción tiene sus intereses per se, tienen sus intereses en la competencia o en la contienda política. Acá nos están preguntando, dice, si tú te postularías para las próximas elecciones. Dice. Para, me postularía para... Bueno, creo que es para ti la pregunta, no sé si era para mí, pero dice, ¿tú te postularías? Dice. Bueno, Sí, creo bueno, que... ya también voy a contestar. creo que... Creo que sería interesante una postulación en alguna facción de izquierda. Habría que ver en cuál facción. Sería interesante competir, pero creo que habría que planificarlo y verlo. De qué forma se lo hace. Sería interesante a mí. Y digo esto como alguien joven. Me encantaría competir en alguna elección y poder llevar adelante todas las ideas que tengo presentes o cómo veo las cosas en este instante. O sea, yo vengo pasando por una experiencia argentina de crisis económica, de neoliberalismo, de sufrimiento. El otro día justo le comentaba a una señora que le compro yo en el mercado, justo. Eh, y me decía, bueno, ¿y cómo ves Argentina? Y decía, bueno, yo vivía ahí casi 3 años y en los últimos 2 años que estuve, la pobreza llegó a tal punto que veía personas mayores de edad con sus nietos en brazos buscando comida en los basureros. Entonces, al menos yo no quiero eso para mi país. Yo no quiero sufrir los embates del neoliberalismo. Yo tal vez fui muy joven cuando pasaron todos estos gobiernos neoliberales. Me acuerdo mucho de Lucio, me acuerdo mucho de Bucaram, pero... Y me acuerdo también mucho del sufrimiento de mis papás. Mi papá fue migrante igual. O sea, soy consciente de la realidad que viví y soy consciente de todo el sufrimiento que causó. Entonces creo que habiendo vivido eso, no me gustaría que otras familias vivan eso. Claro, eso, bueno, Es ser es ser consciente de consciente la y realidad en la que uno vive. claro, y si bueno, y si la pregunta era para mí, yo estoy tranquilito acá en hoja de ruta, sacando adelante este medio. Bueno, como para ir terminando, no solamente aquí en el Ecuador el Estado de Derecho ha sido destruido. Lo que está pasando en Bolivia es la vulneración del Estado de Derecho. Lo mismo parece que ha pasado en el Perú, a pesar de que digan que es una crisis así nomás y todo lo demás. El Estado de Derecho también está vulnerado allá. Y obviamente el Estado de Derecho también está destruido en Colombia porque estamos viendo una terrible matanza de líderes indígenas, líderes comunitarios los medios de comunicación hacen mutis por el foro. ¿Tú crees que aprovechando todas estas cosas, esta ultraderecha que estamos viendo que está viniendo a Latinoamérica pueda tener una hegemonía o un despertar que nos lleve a ser dominados, ya no el neoliberalismo, sino la ultraderecha acá en Latinoamérica? A ver, a mí lo que me da miedo acá es repetir el pasado de León Febres Cordero con Nebot. Ya, Para mí eso es algo que está rozando la ultraderecha. Las declaraciones de él ya han dado atisbos de eso, o sea, al decir que los indígenas se quedan en el páramo es racismo. Y eso es parte de la ultraderecha. Lo ideal sería que acá en Ecuador algún candidato, y a mí me encantaría que el candidato que se presenta sea mujer, joven y pueda debatir con Nebot. Me apoyo al 1000%. Porque creo que es hora de un poquito abrir paradigmas, un poquito de dejar de lado esos atisbos culturales que tenemos y presentar a alguna mujer a la presidencia. Sería lo ideal. Y creo que ganaría. Estoy convencido de que ganaría. Me asusta mucho que Nebot gane y me asusta mucho que en la región se esté viendo atisbos de ese fascismo extremo. O sea, si vemos el caso de Brasil con Bolsonaro,
todo lo que he hecho, decir, bueno, ¿saben qué? Hay que cazar a los de izquierda para meterles presos. O lo que dice Camacho. Lo que dijo Camacho. Hay que meterlos a todos los de izquierda presos, es bueno, pero y el juicio y El estado de, claro, el debido proceso, queda, etcétera. Entonces, me asusta bastante que estén esos focos presentes en Sudamérica, y no solo en Sudamérica. Si vemos el caso de Alemania, también está surgiendo de nuevo esa ultraderecha en España, a lo nazi en España con Vox, ¿no es cierto? Ajá. Está surgiendo esa ultraderecha, y surge porque tal vez las generaciones más jóvenes no se acuerdan, no son conscientes de la realidad en la que se vivió claro, en un tiempo pasado. Eso pasa acá, eso pasa en Brasil. Cuando le votan a Dilma y cuando le meten preso a Lula, por ejemplo, muchos abogaban por un régimen militar. ¿Y quién es Bolsonaro? Es un ex militar. Y volver a la dictadura militar o a ese tipo de cuestiones que ya rozan los estados autoritarios, a lo Hannah Arendt, es volver a un pasado oscuro, es volver a un oscurantismo en el cual no sabemos si estamos mañana vivos, si no estamos mañana vivos, si mañana vamos a tener un mejor país, si vamos a tener un mejor futuro para nuestros hijos o lo que sea. Entonces, es preocupante, y yo de corazón espero que alguien pueda salir ahí, por ahí y competir y ser un candidato fuerte que pueda competir contra las facciones de extrema derecha que están apareciendo. En este caso, representadas por Nebot. Para mí, Nebot, aunque se aupe o vaya por un discurso de izquierda, anti-FMI, lo que sea, está a la derecha. Está a la derecha. Y siempre ha estado en la derecha. Siempre ha estado a la derecha. Entonces, ya solo el hecho del Partido Social Cristiano, y esto fuera de cualquier connotación de creencias, hasta el nombre del Partido Social Cristiano está a la derecha. O sea, y también se ocupan signos religiosos, ¿no? Las declaraciones de legisladores del Partido Social Cristiano frente al aborto fueron alarmantes. O sea, ¿cómo es posible que neguemos la posibilidad de alguien violada, de una mujer ultrajada? ¿Cómo podemos negar esa posibilidad de que aborte una mujer que fue violada? Es casi inhumano. Y muchos de los que votaron esta ley, en contra de esta ley, fueron del Partido Social Cristiano. Entonces, sí, están a la derecha, es más que obvio. Pero obviamente los medios hegemónicos van a decir, no están a la derecha, están a la izquierda, que no sé qué. Del centro a la izquierda, como sí, saben dominar el... Por eso creo que es muy importante estos canales digitales, porque dan una apertura de opiniones diferentes, distintas al discurso impuesto por las élites, que en este caso son las élites económicas que manejan el país. Y esa es nuestra misión, mi estimado Hugo. Realmente te queremos agradecer por haber venido acá. Gracias a ustedes. Y también queremos comprometerte a que sigas viniendo a hacer tus análisis acá en Hoja de Ruta. Es importante, como tú bien dices, tener otras voces, tener a otros actores, para que no tengamos los de siempre, pues no tenemos los mismos analistas en todos los canales, ya hasta de memoria no sabemos la agenda, hay muy pocos medios realmente que dan apertura hacia todas las vertientes y hacia todos los pensamientos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, César, por la invitación. Y claro, estaré aquí más seguido. Es tu casa, Hoja de Ruta. Con ustedes, mis estimados amigos, estaremos más tardecito. Hoy sí estará el embajador de Cuba con nosotros para conversar sobre el tema de la votación, y también tendremos otros temas en otras voces. Y no se olviden, a las 5 de la tarde también tenemos el programa de Ciudadanía, que es importante también ir apoderándonos de lo que hace la política pública, y que así como nosotros exigimos derechos, también nosotros tenemos obligaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.